Muy buenos días. En breve daremos inicio a la conferencia. Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia de hoy, Finanzas para no financistas. Aprovecho para agradecer a todos por su presencia en esta importante conferencia. Asimismo, agradecemos el apoyo de Faculty de ESI School of Management, quien hizo posible que realicemos el evento del día de hoy. También agradecemos el apoyo de los miembros del Sponsors Club, Platino, Dagas, Ficosa y GK, patrocinadores Plata, Fruit of the Loom e Inversiones Aliadas. Como AmCham esperamos que esta conferencia sea de muchísimo provecho para todos y que logremos evacuar sus objetivos. A todos los participantes les comentamos que al final de la conferencia tendremos un espacio para preguntas y respuestas en el cual se estarán despejando sus dudas. Adicionalmente, les compartiremos la presentación y el enlace de YouTube de la conferencia. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la licenciada Daniela Mejía, gerente regional de AmCham Honduras, quien nos estará dando las palabras de bienvenida. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Sofía, y nuevamente muy buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hondureño Americana, AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, Finanzas para no financistas, el cual hemos organizado especialmente para ustedes en alianza estratégica con ESI School of Management.
Es un honor darles la bienvenida a este importante encuentro en el cual se les estará exponiendo acerca de las herramientas financieras, análisis financieros, razones financieras, tipos de contabilidad, finanzas internacionales, usuarios de las finanzas y perfil de un asesor financiero. Como aliados estratégicos para la actualización de temas, es de suma importancia para todos nuestros socios y la comunidad empresarial en general sostener estos espacios fructíferos donde podemos explorar las tendencias, desafíos y oportunidades que moldeen el futuro de nuestro sector empresarial. En AmCham nos sentimos muy honrados de contar esta mañana con la presencia de un distinguido profesional, experto y líder en finanzas que compartirá valiosas herramientas para enfrentar los cambios y aprovechar las nuevas posibilidades en el mundo financiero. Se trata del licenciado José Antonio Bielman. Así que esperamos que puedan aprovechar al máximo esta oportunidad para que aprendamos, conectemos y crezcamos profesionalmente esta mañana. Bienvenidos sean nuevamente todos y aprovechamos para darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales de ESI School of Management. Sophie, regreso contigo. Muchas gracias, licenciada. A continuación tenemos la participación del máster Gerardo García, Business Development Manager de ESI School of Management. Gracias, Sofía. Y bueno, primero que todo, agradecerles a todos por estar acá y agradecerle especialmente a AmCham Honduras por brindarnos y abrirnos sus puertas para poder estar con ustedes. Este será un espacio que seguramente se van a gozar. Estoy seguro que lo van a disfrutar con el licenciado José Antonio Bielman, un especialista en el tema financiero, pero sobre todo hagan lo suyo, hagan suyo el evento, hagan las preguntas, hagan lo que ustedes realmente consideren que va a aportarles y en nosotros, de parte de ese School of Management, es de suma importancia tener esas alianzas y estar brindándoles a ustedes hoy esta conferencia. Les agradecemos el tiempo, el haberse tomado el tiempo de estar acá y a ustedes son ganadores y realmente pues espero que sigan ganando en el resto con la conferencia. Les agradezco mucho. En nombre de ese School of Management, bienvenidos y están para seguir aprendiendo. Muchas gracias, máster Gerardo. Y antes de iniciar la conferencia de esta mañana, quisiera hablarles un poco de la reseña de nuestro primer conferencista. Se trata del licenciado Antonio Bielman. José Antonio es miembro de la faculty de ESI School of Management. Es profesional, CPA, CT, MBA con especialidad en riesgos. Posee más de 15 años de experiencia en administración de empresas, auditoría, finanzas, contabilidad, sistemas de control interno, gestión de riesgos, sistema de gestión de calidad, sistemas de compliance, competencias en normas NIAS y NEIPAI, NIIF, PLENAS y FUL, COSO, ERM, ISO 31000, basados en riesgos, conocimiento y experiencia en sistemas de gestión basado en normativas ISO 9001-2015, ISO 37001-2016, ISO 31000, ISO 31001-22000 de inocuidad, 17025, ensayos de laboratorio, directrices para la auditoría de SG, auditor certificado 19000 de los sistemas de gestión ISO. Actualmente estudia el doctorado en educación de la investigación de complejidad. Sin más, invito al licenciado José Antonio a comenzar su presentación. Muchas gracias, licenciado. No, gracias a ustedes. Buenos días a todos. Es un gusto saludarles. Vamos a iniciar nuestra charla del día de hoy. Como bien decía Gerardo, es una charla ahí para que podamos compartir y podamos profundizar un poco sobre la parte de finanzas que, como bien sabemos, pues las finanzas son el bastión, ¿verdad?, de cualquier organización. Las organizaciones, pues, no pueden eh, llegar a sus objetivos si no tienen una buena estructura financiera, si no tienen un buen sistema de control financiero. Y creo que
cada vez más este tema pues se va enraizando en las organizaciones, ya que sus planificaciones tienen que estar alineadas con la parte financiera. Entonces vamos a hablar un poco, ¿verdad? De las finanzas de una forma pues clara, sencilla. Estamos abiertos a que puedan ahí consultar por medio del chat y por medio del chat de preguntas cualquier situación que les pueda llamar la atención. Antes de comenzar, me podrían confirmar ahí que hace la presentación de... Sí, licenciado, solamente si la puede poner en modo presentación. Ok, permítame. ¿Ahora? Sí, así estaría bien. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, como les decía, esta charla es una charla que tenemos una hora y algo para poder conocer un poco de forma general sobre las finanzas. Y este masterclass tiene como objetivo conocer la importancia del conocimiento del mundo de las finanzas que los negocios deben de implementar por medio de herramientas, métodos, KPIs que van a hacer pues los termómetros que vayan y midiendo los resultados que pueda ir dando. Entonces, los temas, como ya muy bien lo mencionaron, vamos a hablar un poquito sobre las herramientas financieras que tenemos, como los estados financieros gerenciales, ¿verdad? Y su importancia, su utilidad para la toma de decisiones, los presupuestos, que son la base, es el timón conductor de cualquier organización. Una organización no puede estar navegando hacia un objetivo si no tiene claro un presupuesto que se convierte en un plan que va desde la parte comercial hasta la parte operativa, paso a paso de todo lo que va a realizar una organización, sus flujos de caja. Sin duda alguna, flujo de caja es como el estado de cuenta que puede tener cada mes una organización sobre qué capacidad tiene esta compañía para poder estar generando flujos de caja positivos que le permita poder tomar decisiones adecuadas, poder hacer mejores negociaciones, poder invertir y sin duda alguna los flujos de caja también se convierten en herramientas muy importantes para la evaluación de los negocios. Es algo muy importante contar con un flujo de caja en las organizaciones. Evaluación de negocios y proyectos. Vamos a hablar un poquito ahí sobre los distintos métodos que hay para poder saber cuál es el precio de una compañía. Luego vamos a ver dos herramientas también analíticas que nos sirven para poder entender cuál es la situación financiera. Yo creo que siempre nos hemos preguntado, ¿cuál es la situación financiera de mi empresa? ¿Cómo puedo determinar si está bien, si está mal? Entonces, financieramente hablando, hay dos métodos que podemos utilizar. Uno es hacer un análisis horizontal donde vamos a poder ver básicamente el desempeño de cómo esta empresa ha ido pues progresando en cuanto a sus resultados, ¿verdad? Ya sea de negocio, comerciales, de inversión, de gastos. Entonces, este análisis horizontal me permite ver el desempeño, ¿verdad? Cómo la empresa se ha comportado y cómo ha sido conducida en un determinado tiempo. El análisis vertical, ese se usa básicamente para saber cuál es la participación relativa que hay en una cuenta específica sobre un total de un activo, de un pasivo, para poder determinar qué proporción puede tener esta cuenta o incidencia en un estado financiero, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo mucho inventario, si tengo mucha cuenta por cobrar, si tengo mucha caja, por ejemplo, ¿verdad? O tengo mucho endeudamiento también, me permite a mí, vamos a ver más adelante, pues,
cómo yo puedo visualizar y examinar un estado financiero. Luego lo que más me encanta, ¿verdad? Que es el herramientas de diagnóstico. Entonces, estas herramientas de diagnóstico, como las razones financieras, pues me permiten ver la rentabilidad de la empresa desde diferentes ángulos, ¿verdad? Desde el punto de vista del margen, desde el punto de vista de equilibrio, en fin. Son herramientas que proporciona el mundo financiero para poder diagnosticar cuál es la salud financiera que tiene esta empresa, ¿verdad? Cómo mide su liquidez, cómo mide ese endeudamiento, cómo están sus razones de actividad, es decir, sus días de cobro, sus días de pago, y en base a eso poder ir apretando un poco la tuerca, ¿verdad? En cuanto a poder de repente poder tomar decisiones que vayan a favorecer al negocio, reducir, por ejemplo, días de cobro, ampliar, negociar días de pago. En fin, estas razones nos dan pues insumos o inputs que nos permiten poder ir afinando un poco la conducción financiera de la empresa. Entonces, muy importante que estas metodologías que estamos viendo pues se vean mes a mes en las organizaciones para que los usuarios de la información puedan ir tomando decisiones de forma asertiva, en tiempo y en forma, para obviamente poder alcanzar los objetivos que se buscan. Los tipos de contabilidad. Contabilidad solo hay una, por supuesto, ¿verdad? No quiere decir que cuando hablamos de tipos de contabilidad es que podamos tener 5 tipos de contabilidad, pero se clasifican desde un punto de vista contable y financiero dependiendo, pues obviamente su preparación, dependiendo su uso a su usuario, ¿verdad? De esa manera vamos viendo que hay una contabilidad financiera que esta es la que termina de agrupar a todas las contabilidades y esta regularmente está basada en normas internacionales de información financiera. En este caso, pues conocemos que el estándar internacional para preparar información financiera son las NIF. Entonces ahí vemos que pues los departamentos contables basados en estas normativas internacionales preparan su información para el sistema financiero, para los bancos, para cualquier entidad que necesite tener una claridad, ¿verdad? Sobre lo que realmente está ocurriendo, ya que la contabilidad preparada bajo esa perspectiva va a representar la imagen fiel del negocio. La contabilidad fiscal, en la que vemos que cada país, pues obviamente hay normativas tributarias como IVA, ICR y otras correspondientes a cada país. Entonces, esta contabilidad es específicamente preparada para efectos tributarios, para poder cumplir con Hacienda, con SAT, mes a mes, sobre cómo está el rendimiento del tema tributario, ¿verdad? Entonces, esta contabilidad fiscal se desprende de la financiera para poder cumplir localmente lo que cada pues, institución tributaria en cada país solicita a las empresas de acuerdo a su naturaleza. La contabilidad administrativa es la contabilidad de la operación, ¿verdad? De la administración. ¿Qué es lo que está haciendo la organización? ¿Qué es lo que hace cada individuo en ella? Pues es tomar una decisión, obviamente eso va a generar un hecho y ese hecho se va convirtiendo en una contabilidad auxiliar que va a alimentar a la fiscal y a la financiera. Entonces, esta básicamente es la que se origina directamente en el core del negocio. La gerencial, sin duda alguna, es la que nos va a servir para tomar decisiones, ¿verdad? Decisiones de negocio, decisiones para poder evaluar un margen, para poder evaluar una rentabilidad y es una contabilidad más ejecutiva, ¿verdad? Que va directamente a enfocarse en aquellas oportunidades de negocio que pueda tener la organización, ¿verdad? Entonces, esa va específicamente orientada para poder tomar decisiones de mejora. Contabilidad de costos, sin duda alguna, cuando estamos hablando de una empresa industrial o sí, una empresa industrial que tiene un proceso de manufactura, es muy importante ir y hilar fino, ¿verdad? Ir viendo
pues cada uno de los componentes, de los costos fijos, de los costos variables. Entonces, esta se va específicamente a ver al detalle, a ver aquellas situaciones que pudieran estar de cierta forma aumentando el costo, ¿verdad? O por ende afectando el margen. Entonces, esta contabilidad requiere de un profesional experto en contabilidad de costos que nos va a ir, pues obviamente, haciendo una readecuación de varias líneas de gasto y va a ir distribuyendo en función de costos y gastos cómo deberá participar esas transacciones en los elementos del costo, que es la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación. Entonces ahí pues vamos a tener un panorama un poco sobre los tipos de contabilidad. Luego, finanzas internacionales, pues creo yo que estamos ya en un mundo globalizado, tecnificado, ¿verdad? Estamos en la era 4.0 y definitivamente pues competimos con todo el mundo. Y obviamente las finanzas internacionales nos permiten a nosotros poder tener oportunidades de financiamiento, poder tener oportunidades de cobertura, de comercialización. También nos impacta desde el punto de vista macroeconómico, ¿verdad? Donde vemos, por ejemplo, en economías como la guatemalteca o la hondureña, en cuanto a ver los tipos de cambio, la inflación. Todo esto tiene un impacto directo en nuestros costos y gastos. Entonces, definitivamente, también nos permite poder evaluar coberturas para ese tipo de situaciones, ¿verdad? Es decir, poder cubrirme yo con un producto financiero en un mercado internacional que me permita asegurar a mí el tipo de cambio, la tasa de interés que yo pueda tener sobre un financiamiento y que este tipo de situaciones económicas no me vaya a impactar en mis resultados. Entonces es muy importante definitivamente que las finanzas internacionales estén bajo el contexto del área de finanzas, ¿verdad? No podemos trabajar sin saber cómo se va a comportar la inflación, cómo se va a comportar el tipo de cambio. Entonces son situaciones que eh, desde el punto de vista financiero son muy importantes porque son situaciones externas que sin duda alguna no están en el control de la organización. Son riesgos externos del entorno que pueden afectar resultados. Fintech, creo que hoy por hoy hemos visto que en estos mercados globalizados y estas tendencias emergentes, vemos que salen oportunidades de negocio para startups, para ángeles ahí que comienzan emprendimientos digitales que comienzan a introducirse a este nuevo segmento de negocios que son las fintech. Las fintech van a ser aquellas entidades digitales que ofrecen software sobre los diversos productos financieros con una flexibilidad pues mucho más ágil que la que hoy por hoy ofrece el sistema financiero formal, ya que son pues pequeñas o medianos empresas que pues pueden ofrecer, venderles un seguro, poderles ofrecer un crédito, poder hacer una intermediación, generar las ligas de pagos, en fin, ya no tenemos que tener pues ese proceso tan burocrático de solicitar, por darles un ejemplo, un POS para poder hacer un cobro en Visa. Podemos contactar a estas empresas que fácilmente nos pueden ofrecer los servicios financieros de una forma ágil, siempre y cuando pues obviamente con los registros correspondientes. No quiere decir que van a trabajar con personas que no estén formalizadas, sino que pues obviamente si lo hacen de forma personal, pues registrar la información de esta persona de manera individual, o si lo hacen con pequeños y medianos negocios, también tienen que estar formalizados. Pero las fintech se vuelven como ese intermediario entre aquellas personas que podríamos decir millennials, ¿verdad? Que están ahorita en un proceso
de poder ingresar al sistema financiero y por X o Y motivo no lo hacen. Entonces, a través de un smartphone encuentran la oportunidad de poder ingresar a un neobanco o una fintech y poder hacer pagos y poder vender y comercializar cualquier cosa por medio de este tipo de empresas. Entonces, las fintech, sin duda alguna, van a revolucionar, están revolucionando mucho la personalización de los servicios de mercado financiero y ampliándolos, ¿verdad? Podemos ver que hay seguros hasta para mascotas y otro tipo de seguros que pues ellos están creando estos productos para que pues obviamente poder ampliar un poco el portafolio de servicios que pues obviamente en relación también con el sistema financiero, porque obviamente tiene que haber un respaldo ahí, se va alineando este tipo de servicios con lo que ellos están ofreciendo, pero la ventaja es que pues, no lo hacen una persona individual, sino lo hace ya una fintech que pues ya ha tenido relación con una entidad financiera o bancaria y obviamente eso permite pues tener una ventaja en la relación y confianza que lo que haciéndolo una persona individual. Y por último, pues vamos a entender un poco sobre quiénes son los usuarios de las finanzas, ¿verdad? Y el perfil financiero. Hay usuarios internos y hay usuarios externos. Entonces, la idea es que juntos podamos entender un poco los beneficios de poder tener un buen sistema financiero que me permita marcar los resultados, como dice ahí, ¿verdad? ¿Por qué marcar los resultados? Porque, pues obviamente, cada quien es experto en su área. El comercial se va a enfocar en aumentar su cartera, ¿verdad? Su target, de poder venir y cada vez, pues, ir en búsqueda de mejores resultados. Las finanzas lo que hacen es podernos enfocar, poder tener esos resultados vistos en transacciones y esas transacciones poder visualizarlas en la gestión de los costos. Es decir, bueno, hay negocios que pueden ser que no sean tan buenos negocios. Entonces ahí es donde está como que esa área financiera alertando al área comercial para poder hacer un buen acompañamiento en hacer un negocio efectivo, ¿verdad? Efectivo, hablemoslo, con una alta rentabilidad y obviamente un costo de menor cuantía, ¿verdad? Entonces ahí está ese acompañamiento del área de finanzas. Luego, el enfoque interno, ¿verdad? La mirada interna de cómo es que podemos llegar hacia los clientes de una forma eficiente. Entonces el área financiera va a estar cuidando, ahí sí que los centavos. ¿Para qué? Para alcanzar los resultados. Entonces vemos ahí que marca los resultados, se piden estados financieros, presupuestos, se pide información administrativa, se pide contabilidad de costos y ahí vamos viendo nosotros cómo van los resultados alcanzándose de acuerdo a una planificación. En la parte de aseguramiento, no digamos, ¿verdad? Creo que el área de finanzas o las finanzas se van a enfocar en controles y riesgos. Recordemos que todos debemos de tener esa cultura, ¿verdad? De saber que hay cosas que tienen límites, ¿verdad? Porque si no hay límites en ciertos aspectos, pues vamos a exponernos a riesgos que pueden afectar los objetivos estratégicos de una organización. Entonces, el área de finanzas se vuelve un área de aseguramiento, es como la defensa de un equipo, ¿verdad? Para poder venir y decir, bueno, está bien que exista todo este crecimiento, pero de una forma ordenada y de una forma estable, que me permita a mí ser sostenibles en el corto y en el largo plazo. En forma de aseguramiento podríamos también tener la ventaja de estar viendo el pasado en cuanto a qué ha ocurrido
para poder tener esas lecciones aprendidas y poder de cierta manera, pues obviamente, enmendar y mejorar, ¿verdad? Entonces, el área de finanzas es un área que da mucho feedback sobre lo que se ha hecho bien, ¿verdad? Y así como también de lo que se ha hecho mal, definitivamente, para que esto no pueda repercutir en la organización. Sobre todo, la información oportuna. El área de finanzas tiene que estar entregando información oportuna, ¿verdad? Es decir, si hay reuniones semanales, tienen que haber reportes semanales. Si hay estados financieros mensuales, los primeros 5 días, ahí tienen que estar esos estados financieros ya analizados para la toma de decisión. Entonces, una característica fundamental de la información es que la información tiene que ser oportuna. ¿Para qué? Para que yo pueda reaccionar. Y no hablamos de oportunidad de verla mes a mes, no. Cada semana las reuniones de equipo, poder estar viendo cómo va la meta, cómo van los resultados, en dónde necesitamos mejorar. Entonces el área financiera se vuelve como ese soporte para que esta compañía, pues obviamente, pueda ir alcanzando sus objetivos. No podemos estar trabajando con información que vamos a estar viendo cada 2 meses. Ya un mes inclusive ya es tarde, porque ya pasó un mes y ese mes ya no regresa. Entonces sí, es importante que la información sea oportuna. Asesora en el desempeño. Entonces, como vemos, a través de las razones financieras, de los análisis financieros, nos vamos a centrar en el análisis, ¿verdad? En poder sacar aquellos gráficos de tendencias y poder estar viendo cómo va el comportamiento. Entonces, eh, toda esa información, pues finanzas se encarga de poderla estar transmitiendo para tomar decisiones. Y tenemos una visión histórica y prospectiva, como decíamos, histórica para aprender y prospectiva para poder planear. Entonces es un tema muy interesante porque a través de ciertas tendencias podemos nosotros hacer planificaciones que nos permitan a nosotros poder ser asertivos en lograr determinados resultados y no navegar para donde el viento me conduzca, ¿verdad? Sino que basado en lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, poder saber cómo va a estar nuestro futuro. Y sin duda alguna, pues es una mirada más allá del límite financiero, porque el área de finanzas, bajo todos sus análisis, puede visualizar oportunidades que se puedan materializar en proyectos de mejora, ¿verdad? Que van a generar sostenibilidad, porque al final todo eso va hacia un objetivo que es la sostenibilidad de los productos. Es la abogada de los negocios también en el área de finanzas, ¿verdad? Es decir, no es un enfoque solamente financiero de cuadrar números y entregar resultados, sino que influye en la toma de decisiones, eh, porque da una perspectiva sólida basada en datos y que esos datos salen de la misma organización, ¿verdad? No es algo impuesto, sino que es algo que la misma organización está generando y esos datos están transmitiendo esa información para que los tomadores de decisiones puedan tener decisiones acertadas en función de lo que están ellos generando en su organización. Entonces es muy importante porque va a influir en la toma de decisiones. El área de finanzas se convierte en un socio estratégico. ¿Por qué? Porque el área de finanzas va a estar enfocada en crear valor, ¿verdad? No en perjudicar, sino en crear valor. ¿Cómo podemos maximizar los resultados? ¿Cómo podemos agregar más valor? ¿Cómo podemos generar un mejor EVA, un mejor EBITDA, una mejor utilidad? Entonces, el área de finanzas va a estar viendo con los bancos qué, qué oportunidades hay de poder hacer negocios, cómo poderse financiar a un menor costo, cómo poder estar buscando
pues, servicios tercerizados que nos permitan también poder ser más eficientes y no comprometiéndonos, ¿verdad? Con los famosos pasivos laborales y luego pues esto se nos convierte en una bola de nieve que cuando nos sentimos pues ya hay, ¿verdad? Temas de endeudamiento fuertes. Entonces el área financiera se vuelve como aquel socio estratégico de la organización en poder orientar y guiar a los accionistas en cuanto a, al manejo financiero de la empresa, ¿verdad? Con la objetividad y la neutralidad de poder decir pues cómo se debe de conducir de mejor manera las organizaciones. Luego, acciones para gestionar sus equipos contables y financieros, eso es bien importante, ¿verdad? Porque todo va a ir alineado y orientado hacia lo que se busca. Y por último, pues ser un brazo estratégico confiable y altamente influyente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque conoce la información, porque está muy sumergido en la información, porque sabe cómo están las tendencias, porque sabe que hay una mirada externa, interna, que estará, pues obviamente, a la vanguardia para poder ir alertando a la organización. Entonces, con esto, pues vimos un poco sobre los beneficios, ¿verdad? De las finanzas, ¿verdad? Y cómo esta área puede agregar mucho valor. En temas de estados financieros, pues sabemos muy bien eh, que estos estados financieros son básicos en una organización. Un balance general, que es el estado de situación financiera, es un informe sobre los activos y pasivos que tiene la empresa, es decir, sobre los bienes y las obligaciones que una organización tiene para poder alcanzar sus resultados. Entonces, este estado financiero me va a permitir poder tener una claridad de cómo está la situación financiera, ¿verdad? ¿Qué tan endeudada está? ¿Qué tantos activos líquidos tiene? ¿Cómo están sus inventarios? ¿Cómo están sus cuentas por cobrar? ¿Cómo está su caja? Así también cuánto le debemos a nuestros proveedores, cuánto le debemos a los bancos. Entonces, este informe me permite a mí poder tener un panorama de la situación financiera de la organización, desde el punto de vista de sus activos y sus pasivos, o de sus derechos y sus obligaciones. El estado de resultados, como su nombre lo indica, me va a marcar los resultados de la organización. ¿Cómo vendí y a qué costo lo vendí? ¿Y cuánto me está costando la operación? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder alcanzar un buen margen y una rentabilidad para poder ser sostenible. Entonces, este estado me va a decir, mire, usted vendió a este margen y este margen le va a permitir a usted poder tener este tipo de maniobras en costos y gastos y también le va a permitir alcanzar estas utilidades. Entonces, este estado es muy importante porque es el estado del desempeño. ¿Verdad? Mide el desempeño de la organización. El flujo de efectivo, como su nombre lo indica, controla cómo se mueve el efectivo en la organización a través de actividades de operación, que son las actividades de comercio, de gasto, ¿verdad? Es decir, del día a día del negocio, poder saber qué tanto me está generando efectivo este tipo de actividades, ¿verdad? Cuánto vendí, a cómo lo vendí, cuánto me costó y cuánto me gasté y cuál es la capacidad de esa organización para poder estar generando efectivo. Recordemos que el efectivo es el ADN de la organización. No puede haber una organización que no tenga una buena circularización de sus operaciones si no tiene efectivo. Así también están las actividades de financiamiento. Si necesito o no endeudarme para poder seguir operando. Entonces este estado me dice cuál es el efectivo que se va a requerir o se requirió de las actividades de financiamiento. Así también podemos controlar a través de este estado de flujo de efectivo
las transacciones que van directamente sobre inversión. Entonces, este nos da tres vistas: flujos de operación, flujos de financiamiento y flujos de inversión que pueda tener una compañía. Entonces, yo puedo saber a través de este estado financiero cómo se está generando efectivo en la organización y de qué manera. Entonces, me permite, pues obviamente, poder controlar el flujo efectivo. El estado de cambios en el patrimonio, vemos que pues es un estado que va midiendo el desempeño de la organización. Este me dice, pues obviamente, cuánto fue mi capital inicial y cómo cada año vamos viendo que nuestras utilidades van aumentando nuestro valor como organización desde el punto de vista del patrimonio. Entonces ahí me va a dar una perspectiva de cómo se ha desempeñado, qué reservas hay, qué utilidades retenidas hay, qué utilidades distribuidas hay. Entonces, este estado financiero me permite a mí poder ver cómo se ha comportado mi patrimonio. Y por último, las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros son aquella revelación, podemos decirlo de una forma sencilla, teórica, sobre aquellas situaciones que los estados financieros que hemos mencionado anteriormente no me lo describen tan claramente. Entonces aquí en las notas de los estados financieros vemos cómo están integrados los rubros del balance general, del estado de resultados, del flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, si hubieran, y sobre todo de aquellas contingencias que pudiera tener la organización, de aquellos riesgos también que pudieran haber. Entonces, si hay o no hay, no sé, por ejemplo, inventarios en garantía. Por darles un ejemplo, o una contingencia con la administración tributaria también. Entonces, este último informe me permite conocer a profundidad cómo está la situación financiera desde una perspectiva teórica, obviamente complementaria a la que me indican los estados financieros. Entonces, esos estados financieros son auditados por un auditor externo a la organización que cada año, ya sea por requerimiento tributario, legal o normativo, la organización contrata a un despacho de auditoría para que vayan y digan si esta información representa la imagen fiel de la organización, si es lo que realmente está ocurriendo en la organización. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque obviamente el auditor hace una labor de investigación y hace un examen crítico sobre todo lo que está descrito en estos estados financieros, con el objetivo de poder entregarle a los usuarios una confianza en decirle, mire, sí, usted puede tomar decisiones con estos estados financieros. Por eso los bancos y hay proveedores, inclusive hasta clientes, para poder tener relaciones con ciertas organizaciones, piden los estados financieros, ¿verdad? Auditados para, obviamente, poder estar tranquilos de que al momento de hacer alguna relación comercial, pues obviamente están trabajando con personas que están llevando, pues en primer lugar, una contabilidad, en segundo, están cumpliendo con sus requisitos locales, normales, de tributarios o regulatorios, y lógicamente, pues que los números que ahí se reflejan son los que realmente la organización está presentando de una manera objetiva. Entonces, estos serían los 5 estados financieros básicos que cualquier organización puede tener a la vista de los usuarios de la información financiera. Llámense accionistas, llámense administración tributaria, llámense proveedores, clientes y algunas partes interesadas ahí en la organización. Bueno, entonces esto sería con los estados financieros.
sin duda alguna, pues ya vimos que todo termina aquí, en los estados financieros. Cada año, pues se presentan esos estados financieros, pueden presentarse mensual, trimestral o de forma anual, pero la base de esos estados financieros son los presupuestos. No podemos tener estados financieros confiables si no tenemos un plan. Y ese plan lo podemos tenerlo a través de los presupuestos. Imaginémonos un presupuesto, una entidad, tenemos que partir del área comercial. ¿Cuánto vamos a vender? ¿En qué momento lo vamos a vender? ¿A cómo lo vamos a vender? Es muy importante. ¿Y a quiénes le vamos a vender? A veces llegar hasta quiénes no es tan sencillo, ¿verdad? Vamos a ver si por ahí. Ok, si hay preguntas, pues estamos a la orden ahí. Entonces vemos que tenemos esta gama de documentos que se pueden preparar. Sin duda alguna, el primero es el presupuesto comercial, ¿verdad? Que es el que va a mandar todo. No puedo partir de un presupuesto de egresos si no tengo mi presupuesto de ingresos. No podemos hacerlo así. Partimos de la parte comercial, ventas, cuánto voy a vender, cómo lo voy a vender, dónde lo voy a vender, en qué momento lo voy a vender, cómo lo voy a vender y a quién se lo voy a vender. Entonces ahí vamos a poner mes a mes, si es al crédito, si es al contado, qué ventas por regiones, etcétera, para poder obviamente hilar fino y poder ir midiendo, no de forma general, sino de forma pues, estratificada para poder llevar un buen control sobre mis ingresos. Luego vamos con todos los gastos relacionados, ¿verdad? Marketing, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo va a agregar valor? ¿Qué ROI va a tener ahí sobre los resultados que van a generar esta organización? Marketing y toda la parte comercial, ¿verdad? Sobre lo que se va a vender. Entonces ahí ya tengo la parte comercial. Ya que determine cuánto voy a vender y, y cuánto me voy a gastar para vender eso, me voy a los inventarios. Ya sea si los voy a producir o si los voy a comprar para volverlos, para revenderlos. ¿Verdad? Soy un distribuidor, soy un representante. Entonces, teniendo ya claro el presupuesto comercial, puedo saber mi política de inventarios. Cuánto va a ser mi inventario final en cada año o cada mes, perdón, mi inventario de seguridad, mi inventario para poder vender de acuerdo a lo que me presupuestaron. Entonces sí tiene que ir, vean, muy alineado. Y ahí, obviamente, en función de lo que voy a vender, tengo mi inventario de stock y tengo mi inventario de seguridad. Pero ese inventario de seguridad no deberá de pasar, no sé, dependiendo de la organización, de un 5%. ¿Verdad? Se aconseja, aunque ahora por el tema logístico puede ser que es en variación de un 5, puede ser, dependiendo los días de proveedor que tengamos. Así es como vamos a cuidarnos con los días de inventario de la empresa. Muy importante determinar, de acuerdo a los días de despacho de mi proveedor, cuáles van a ser los días de inventario que yo voy a tener en mi organización para no tener inversiones ociosas en mis activos, ¿verdad? Sino tener realmente los días de inventario que de acuerdo al presupuesto comercial es lo necesario que yo debo de tener para poder, obviamente, tener inversiones que me generen rendimientos y no tener inversiones en activos ociosos que me van a perjudicar, porque al final una inversión en inventarios es el valor, es lo que me costó más lo que me cuesta tenerlo almacenado, más lo que me costaría a mí si yo obtengo ese capital de un banco. Entonces, imagínense, ahí van dos costos ocultos, más la administración, el costo de almacenamiento, el costo de administrarlos y el costo de poder tener ese efectivo para poderlo invertir, se van a convertir en todos esos costos hundidos que tienen los inventarios. Entonces, por eso tenemos que tenerlos medidos por días.
de una forma muy acertada, ¿verdad? Entonces es muy importante ese cuidado y por eso es tan importante ese presupuesto comercial. Luego que ya tenemos el presupuesto comercial, ya podemos saber cuánto es mi inventario mensual, mi inventario de seguridad y es de acuerdo a los días de proveedor, vemos entonces compras, otro buen rubro, ¿verdad? Donde podemos encontrar mucha economía de escala. En función de lo que yo sé que voy a vender, puedo determinar lo que yo voy a comprar. Entonces yo puedo sentarme con mis proveedores y negociar, ya sea de forma trimestral, volúmenes, o de forma, si es tan lineal, semestral o hasta anual. Puedes decirle, mira, necesito tantas libras, tantos kilos, tantas unidades. Entonces negociemos un precio promedio en función de los picos estacionarios que puedan haber ahí en cuanto a los movimientos que se dan en el año. Entonces, ahí yo puedo encontrar economías muy fuertes. Me atrevería a decir, mi experiencia ha sido cuando no se ha hecho, hemos encontrado economías de más de un 10%. ¿Por qué? Porque si hay departamentos de compras que pues ya tienen mucho tiempo, están en las organizaciones, no tienen mucha supervisión. Yo les aseguro que la última vez que hicieron una cotización de un producto con más de 3 proveedores, fue hace 2, 3 o más años. Entonces, si no se tienen implementadas esas políticas de economías de escala por el departamento de compras, seguramente están perdiendo oportunidades de poder ahorrar costos y gastos. Entonces, sin duda alguna, ahí hay otra buena oportunidad que finanzas también traslada como insumo de aseguramiento a las organizaciones. Entonces ahí, y sobre todo, no solo viéndolo desde el punto de vista de economía de escala, sino sobre todo viendo el abastecimiento, que es bien importante el abastecimiento. Poderme no casar solo con un proveedor, tengo que ser también estratégico para poder negociar más de algún insumo o producto con más de un proveedor, porque ¿qué pasa cuando un proveedor me queda mal? Entonces ahí voy con el proveedor que no le he comprado y ya saben qué es lo que pasa, ¿verdad? Regularmente, pues, como no le he comprado, me da el precio más caro y como saben que yo lo necesito. Entonces es un arte, ese tema de hacer una buena gestión de compras es un arte. Buen día, soy una empresa de servicios administrativos como un outsourcing. ¿Qué tipo de presupuesto he de mantener? Bueno, para los presupuestos de servicios, pues obviamente acá el fuerte es los servicios profesionales o los servicios técnicos que usted emplee. Entonces ahí usted, en función de su presupuesto de ingresos, usted deberá determinar, pues obviamente, la capacidad que tiene con pues, su estructura técnica, es decir, sus servicios técnicos o profesionales, y poder determinar un costo de hora hombre para poder determinar en función de eso cómo y de qué manera sus servicios van a ser rentables, ¿verdad? Entonces es muy importante verlo desde esa perspectiva, porque ahí no tenemos inventarios, ahí ahí lo que tenemos es sueldos y salarios, y obviamente esos pues se controlan en temas de servicio basados en horas. Entonces ahí tendría que hacer una estructura usted, dependiendo cómo cobra usted sus servicios en función de horas, ¿verdad? Podríamos verlo desde esa perspectiva o inclusive si hay meses donde usted no tiene servicios, pues obviamente contratar esos servicios en función de su demanda. Entonces sí, el presupuesto le va a permitir a usted tener esas oportunidades de no mantener un back office ahí fijo, sino de acuerdo a su presupuesto y lo que usted haya visualizado con sus clientes, de poder tener pues, su mano de obra, si lo podemos ver desde esa perspectiva, controlada de esa manera.
Entonces vemos compras, materiales directos, la mano de obra, pues creo que ya lo acabamos de decir, la mano de obra, pues hoy por hoy, pues sabemos que la parte de la digitalización está promoviendo la automatización y eso pues obviamente está empujando a las organizaciones a reducir de cierta forma su headcount, ¿verdad? Y poder analizar esas oportunidades dependiendo del tipo de empresas. Por ejemplo, si hablamos de compañías que empacan, ¿verdad? Entonces invertir en maquinaria que empaque. Ya no tener ahí la planilla de 20 personas, sino tener ahí de 10 o menos a través de maquinaria y eso lo están haciendo mucho. O inclusive los proveedores que les venden los materiales de empaque, ya les ofrecen también ese servicio de empacar. Entonces ya comenzamos a ver una alineación horizontal de las organizaciones, cómo se van integrando de acuerdo a sus fortalezas, ¿verdad? Ir buscando pues, ese tipo de alineación para que la empresa que venda comida se enfoque en vender comida y no se enfoque en transporte, por ejemplo, ¿verdad? Porque en transporte no es el fuerte, su fuerte es vender alimentos. Entonces van a tercerizar el transporte y se van a especializar en vender alimentos. Entonces de esa misma manera se van haciendo esas alianzas estratégicas para que seamos más eficientes en lo que podemos ser más eficientes, sin duda alguna. Entonces la mano de obra, como le digo, pues se tiene que medir en función de, obviamente, se hacen análisis también de cuánto es lo que realmente se requiere de mano de obra. Los servicios administrativos, pues ya ven, se pueden hasta tercerizar. Hoy por hoy, con toda la inteligencia artificial que hay, pues ya hay diferentes tipos de servicios que se pueden ir tercerizando que pues obviamente lo que queda es tener un área de búsqueda de ese tipo de oportunidades para poder ir controlando un poquito más la mano de obra, que obviamente no quiere decir que la vamos a sustituir por completo y la vamos a dejar fuera, no, le puede ir orientando en otras actividades que puedan agregar más valor a la organización. Los costos de fabricación, pues ya hablamos un poco de compras y ya dijimos ahí que obviamente alianzas con proveedores, sin duda alguna, van a fomentar buenos costos de fabricación, control de horas por productos de fabricación, control de hora, hombre, ahí es muy importante. El tema de energías renovables también es bien importante. Hay muchas oportunidades que se pueden encontrar en los costos de fabricación para poder reducir costos. Gastos administrativos, pues como les digo, ya muchas empresas están con esa orientación de ir tercerizando ciertos gastos para obviamente ser más eficientes y enfocarse en lo que realmente les compete. El capital pues, es importante, ¿verdad? Poder negociar capital de trabajo con proveedores, con los bancos, para que obviamente ese capital me permita a mí tener un costo de menor cuantía y poder de cierta manera no me afecto con los intereses, pero recuérdese que eso también se puede convertir hasta en un escudo tributario, los intereses. Habría que medir ahí sobre ciertas razones financieras, pues obviamente es si ese costo de interés, ¿verdad? En cuanto me va a ayudar a mí a disminuir mi impuesto sobre la renta. Entonces, el área de finanzas ayuda también esa parte. Se vuelve también una salida estratégica de muchas organizaciones el poderse financiar y poder, pues, lógicamente, aprovechar sobre los gastos financieros ese tipo de ventajas. Efectivo a corto y largo plazo, sin duda alguna, los flujos de caja permiten poder evaluar cuánto necesito en determinado mes y en determinado tiempo efectivo sobre mis crecimientos. ¿Verdad? Y está el presupuesto maestro que consolida todos los anteriores presupuestos y se los convierte en estados financieros.
¿verdad? No sé si vamos bien, ya vimos estados financieros, presupuestos. Cualquier pregunta, pues vayamos haciéndola ahí. De forma oportuna. Flujo de caja, sin duda alguna. Un flujo de caja es básicamente una mirada de los ingresos y los egresos de una organización. Entonces, me permite a mí poder partir sobre mis ingresos y mis costos y gastos, poder saber cómo yo voy a terminar cada mes y poder determinar en qué mes yo necesito el efectivo. Esta herramienta es fundamental para la gestión de cualquier organización. Entonces, a través de, no es más que restar ingresos menos gastos, poder saber cuánto es lo que me va a quedar en determinado mes y cómo yo voy a gestionar esto, ¿verdad? Es decir, a través de un financiamiento, a través de una aportación de capital de los accionistas, etcétera. También conocido como cash flow o flujo de efectivo, uno de sus principales estados que se utilizan para analizar financieramente a una empresa. Nos permite saber si una empresa está transformando sus utilidades en efectivo y, por tanto, si es rentable. Obviamente, si el número acá es positivo, vamos a saber que es rentable. Nos ayuda a saber cuánto dinero en efectivo se ha obtenido y gastado la empresa, así como para conocer el efectivo disponible al finalizar de un periodo. Entonces, esta es otra buena herramienta de gestión que nos va a permitir a nosotros poder tener un panorama de cómo están nuestros ingresos y nuestros gastos. Bueno, entonces ya vimos la primera parte que se enfocaba mucho en temas de presupuestos y estados financieros. También a través de las finanzas podemos conocer diferentes tipos de evaluación de negocios. Que obviamente al final yo soy de la opinión que quien pone el valor de un negocio pues es el comprador. Pero me sirve a mí, o el mercado como decimos, ¿verdad? El mercado es el que establece el valor, pero yo puedo tener diferentes métodos que me permiten a mí poder saber si lo que me están ofreciendo por la compañía desde el punto de vista de mercado está muy cercano a lo que me dicen estos métodos. Entonces aquí vemos que hay 5 métodos. Está el método de balance, que es los estados financieros que vimos, una mirada fría, histórica, de poder saber el valor de una empresa. Entonces podemos ver el valor contable, que no es más que ver el estado de situación financiera o el balance general. Podemos saber y determinar también el valor de una empresa por el valor de la liquidación, si se va a liquidar, y desde la perspectiva de su activo neto real. Luego aquí ya comienza lo interesante. Los métodos muy usuales en el mundo de las finanzas. Los métodos por estado de resultados, donde vemos el método de múltiplos, de ventas, de precios por acciones y por evita. Entonces ahí ya vemos nosotros que vamos a tener un conocimiento general y poder determinar precios estimados, porque al final el mercado es el que determina el precio. Ya habíamos hablado del flujo de caja, entonces vemos también aquí cómo a través de Free Cash Flow podemos tener otras perspectivas. El Free Cash Flow fue lo que vimos. Tenemos el cash flow por acciones, por dividendos y por capital. Entonces, tenemos esos 4 métodos también que nos van a permitir a nosotros poder determinar cuánto puede valer mi organización. Y también tenemos el de creación de valor. Aquí tenemos el EVA principalmente, ¿verdad? Que es el que me va a determinar cuánto es lo que me está generando agregado a mi valor de las acciones. Y aquí hay otros más complejos, ¿verdad? Pero el mundo de las finanzas me va a permitir a mí poder conocer un poco más, ¿verdad? Y poder tener esos
insumos que me permitan a mí poder tomar decisiones de forma adecuada. Bueno, entonces veamos acá el análisis vertical. ¿Qué es el análisis vertical? Como vemos, ya les habíamos dicho, no es más que poder venir y determinar qué impacto tiene cada cuenta de mis activos sobre mis activos totales. Entonces aquí tengo un ejemplo de cómo están mis activos corrientes, que es mis activos que generan efectivo. Y vean, poder analizar que el efectivo participa en un 6%, mis cuentas corrientes en un 7% y mis inventarios están en un 2%. En mis activos no corrientes, miren, tenemos muchas inversiones en compañías asociadas en un 26% y tenemos una planta muy fuerte. Esta aquí, al ver estos datos, vemos que es una empresa industrial que tiene una participación de un 45%. ¿Ok? Entonces, también vemos ahí que tiene otras cuentas comerciales, no comerciales, ¿verdad? Que también tienen un impacto fuerte. Y vemos que la liquidez la está manejando muy al límite, ¿verdad? Todo lo que le sirve para crecer, pues obviamente está de cierta forma acá. Entonces vemos ahí que hay mucha inversión, que tenemos pues obviamente mucho capital en la planta y que obviamente la liquidez casi que la estamos manejando al límite. Entonces de esta manera pues vamos analizando y vamos viendo, ¿verdad? Estos son los datos del 2018, los comparamos con el 2019 y vamos viendo un análisis, ¿verdad? Vertical también de cómo va el desempeño, cómo se ha ido desempeñando. Venía de un 6 a un 7 y va viendo cómo se va mejorando, ¿verdad? Los números o se van manteniendo. Entonces los análisis verticales me permiten a mí poder saber cómo y de qué forma la información de cada cuenta está impactando, ¿verdad? Sobre los estados financieros. El análisis horizontal, como decíamos, es un análisis del desempeño. Prácticamente nos permite poder saber, de acuerdo a la comparación de 2 años, cómo está el desempeño, si voy aumentando o disminuyendo mi desempeño. Pues aquí vemos, ¿verdad? Cómo de esta manera pues se va viendo cuál es el desempeño que hay en cada una de estas cuentas, ¿verdad? En algunas, pues vemos que ha disminuido, en otras ha aumentado y así nos vamos sucesivamente. Entonces, de estas dos miradas nos permiten poder analizar los estados financieros. Sí, claro que sí, Raúl, no hay ningún problema de poderles compartir. Ahí se les va a enviar. Entonces, estos dos análisis me van a permitir a mí poder ver el comportamiento de la organización. Ahora, las razones financieras. Poder medir la salud de la compañía me lo permite para irlo entendiendo. Por ejemplo, si vemos las razones de actividad, vamos viendo cómo se van comportando estas razones. Por ejemplo, la rotación de los activos fijos. Miren, bajó a una rotación más fuerte. Ahora bajó. El activo circulante también bajó y vemos que en este caso pues va bajando. Los stocks también bajaron, algo haber ocurrido fuerte ahí. Los días de proveedores, miren, los días de cobro también aumentaron. Entonces son señales que ahí algo no se está haciendo bien. El endeudamiento. ¿Cuál es la clave del endeudamiento? Pues obviamente que sea menor a 1. Pero en este caso de la autonomía, miren, esta empresa no es autónoma porque debe más de lo que tiene. Entonces estos indicadores tienen que estar menos de 0. La capacidad de evolución de préstamos también está mala, miren. En liquidez tenemos que estar mayor a 1. Entonces aquí en fondo de maniobra, como vimos aquí, estábamos mal en autonomía y aquí se refleja. Quiere decir que
no tenemos maniobra. ¿Por qué significa maniobra? Que pues obviamente mis proveedores tienen el control sobre mi efectivo. Debo más de lo que tengo. En la liquidez estamos bien. Corto plazo, si tengo $1.45 para pagar cada obligación. Entonces ahí se ve reflejado. Y así sucesivamente. Entonces todo esto, vean, me permite a mí poder tener un panorama de cómo está mi organización fácilmente, ¿verdad? En poder determinar eh, cómo, cómo está mi balance en miles en función de mi rotación. Entonces, estas eh, razones nos permiten a nosotros poder tener ese panorama, ¿verdad? Más claro sobre la organización. En el tema de la contabilidad, los tipos de contabilidad, ya dijimos, las contabilidades se preparan financieramente bajo estándares internacionales, se preparan desde la perspectiva local, fiscal, tributaria, se preparan desde la base administrativa, que es la operación de la empresa, y se preparan desde los costos, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de contabilidad. No quiere decir que tengamos muchas contabilidades, sino es de acuerdo a su finalidad. Ok, ahorita vamos a contestarlo. ¿Cómo funciona el indicador evita para determinar si una compañía es rentable? Dice aquí. Ahorita lo vamos a ver ahí. Pues aquí tenemos. O sea, el EBITDA, como todos lo sabemos, son los resultados después de haber descontado los intereses y los impuestos. Entonces, si ese número es mayor, ¿verdad? Al porcentaje de la tasa de interés, sabríamos ahí que tenemos un evita positivo. Entonces es una métrica muy compleja porque lo que está diciendo ahí es que después de descontar los intereses y los préstamos y las depreciaciones, vamos a nosotros a tener la capacidad de poder venir y generar efectivo o generar utilidades, ¿verdad? Entonces una forma es básicamente poder medir eso es conveniente a través de poder medir cuál es el impacto que va a tener el indicador del porcentaje de la tasa bancaria de préstamos sobre el evita, es decir, o sobre el EBIT, ¿verdad? Para poder determinar si el evita es positivo o no es positivo. Vamos a ver acá. Entonces, en mercados financieros también, pues obviamente, como ya hemos visto anteriormente, vemos ahí que tenemos el mercado monetario, que no es más que el mercado de todo lo que corresponde a préstamos, ¿verdad? Y todo lo que se puede manejar con bancos de otros países. El mercado de capitales son las acciones, los pagarés y todo lo que se pueda generar con las empresas públicas que cotizan en la bolsa. El mercado de commodities va a ser todos aquellos, bueno, en casos de países como nosotros, el azúcar, ¿verdad? El café y todos los productos agrícolas que se comercializan en la empresa. El mercado de divisas, como bien dijimos, pues este se va a enfocar específicamente sobre poder comprar ciertas divisas de otros países para poder comprar y vender. Y el mercado de derivados que pues obviamente ahí van pues todas las coberturas que se puedan dar sobre precios, ¿verdad? Sobre volúmenes. Entonces, esto también, pues obviamente, forma parte de la especialidad de las finanzas y es algo muy importante que
pues se debe considerar dependiendo de los tipos de empresa que puedan tener, los tipos de operaciones que puedan tener. Las fintech, como habíamos dicho hace un momento, pues son entidades no reguladas. Eso es algo muy importante que mencionar. Aún no están reguladas y sirven como intermediarias entre un- una persona individual y el sistema financiero. Entonces, estas empresas tienen esa flexibilidad de poder realizar pagos digitales, ¿verdad? Cuando nosotros queremos comprar algún servicio, de poder eh, saber si realmente, pues obviamente no tengo acceso a Visa, entonces yo puedo a través de estas empresas poder gestionar un servicio que me lo cobran hasta por transacción. Préstamos alternativos, me pueden poner en contacto con algunas otras personas que puedan estar interesadas en dar préstamos, no necesariamente el sistema financiero. Eh, Gastos de finanzas personales, si alguien quiere, pues obviamente llevar alguna gestión de sus finanzas, gestión de sus finanzas empresariales, gestión patrimonial y en fin, hay una diversidad de servicios que cada vez está creciendo más, ¿verdad? Y que nos va a ir ayudando eh, esta situación. Permítame ahí, dice Anónimo, muy buenos días, Luis José, soy Denis, puedo contactarlo y ver si me puede ayudar con mi empresa para hacerle crecer y manejar bien las finanzas de mi empresa. Ese puede ser más o menos qué me costaría mi empresa pequeña. Ok, vamos a ver ahí cómo nos podemos contactar. A ver si nos manda ahí su correíto. Ok, entonces muy importante, ¿verdad? Al final, el brazo financiero es muy importante para empresarios que necesitan, pues, tener el soporte de alguien que pueda orientarlos para que el empresario pueda enfocarse en lo que sabe, ¿verdad? Y dejar las finanzas en manos de los que pues, ya hemos sufrido y hemos pasado bastante tiempo encerrados ahí, queriendo aprender un poco más sobre este mundo financiero que va a permitir generar, ¿verdad? Una sostenibilidad en los negocios. Usuarios de la información financiera, tenemos ahí, vemos los externos, ya dijimos, inversores, prestamistas, empleados, ¿verdad? También pueden ser clientes no relacionados, pues inversores potenciales, acreedores potenciales, administración pública, empresas competidoras, sindicatos, público en general, usuarios internos, pues ya sabemos, los directivos, los intermedios, etcétera. Entonces, estos, pues obviamente tenemos eh, un derecho de información periódica. Pueden estarles cada año trasladando la información, ¿verdad? De cómo va nuestro desempeño y acá, pues, podríamos hablar de información más constante. ¿Qué requiere? A ver, ¿cuál es el perfil del financiero? Pues obviamente sus funciones son planificar basado en riesgos. ¿Cuál es la mejor alternativa para la organización? Conocer un poco sobre el sistema financiero, ¿verdad? Cómo se comportan los bancos y cómo funcionan las aseguradoras y todo lo que corresponde al mundo financiero, ¿verdad? Entonces aquí hay diversos cargos que pueden haber en función del área de finanzas, ¿verdad? Que pues al final van a, van a dar ese apoyo a la organización. En asesorías, pues vemos ahí centros de educación superior y grupos de investigación, la parte académica, investigador en finanzas, riesgos y pensiones, etcétera. Entonces, creo yo que por ahí andamos con el tiempo, Sofía. No sé si por aquí estamos bien para dejar un espacio de preguntas. Sí, está bien, podemos pasar ahora al espacio de las preguntas y respuestas. Vamos a ver. Sí. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo funciona el indicador de
DA para determinar si una compañía es rentable? Ahorita. Ok. Ya lo habíamos adelantado. Pues básicamente, como bien lo dijimos, esta métrica es muy utilizada por los bancos, ¿verdad? Y es una medida financiera que va a permitir evaluar la rentabilidad operativa. Por eso se le descuenta la depreciación, se le descuentan los impuestos y los intereses. Entonces, básicamente, esta sale del resultado final descontándoles los intereses y los impuestos, y va a permitir poder saber que sin esos intereses, cuál fue la capacidad operativa que tuvo la empresa. Entonces, por eso se mide mucho, ¿verdad? Porque ahí lo que hace es evaluar, por ejemplo, si yo no tuviera ese endeudamiento, entonces mi capacidad sería esta operativamente hablando. Si yo tengo este endeudamiento, mi capacidad va a ser esta. Entonces va a permitir saber en cuánto puede contribuir el endeudamiento, y por eso se utiliza mucho en el sistema financiero. No sé si por ahí le aclaramos la duda a la persona que preguntó. Listo, muchas gracias. No sé si habrá otra pregunta en el chat. Me parece que aquí hay una más. ¿Cuál es el manejo adecuado de las cuentas por cobrar y su impacto en la liquidez? Miren, lo más importante es determinar el ciclo de caja, se le llama. Es decir, poder determinar de acuerdo a cómo están mis días de pago, mis días de cobro. Por eso es tan importante en las negociaciones con proveedores poder negociar días de pago más largos. Tiene sentido, ¿verdad? Para que yo pueda, de cierta forma, armonizar mis días de cobro, porque recuerden que también a mis clientes, pues ellos van a querer que yo les dé más días, pero eso va a depender mucho de cómo estén mis días de pago. Entonces yo diría que una armonización debe de ser los días de cobro, tienen que estar por lo menos 10 días o más en ventaja con mis días de pago. Es decir, por darles un ejemplo, yo pago en 60 días y yo cobro en 30 o en 40 días. Eso me va a permitir a mí poder manejar una liquidez para poder tener una buena cobranza y lógicamente quedar muy bien con mis proveedores y con mi operación en lo que se refiere a mis costos y gastos. Listo, muchas gracias. Y bueno, creo que esas serían todas las preguntas hasta el momento. Veo que hay participantes con la mano levantada. Si podrían escribir la pregunta en el chat para poder responderla. Listo, tenemos otra pregunta. ¿Por qué es tan importante el ROE en una empresa? ROE. Vamos a ver. Ah, el ROI, el resultado de operación, del éxito. Porque básicamente ahí lo que se está midiendo es cuánto puedes estar participando sobre el ROE en la utilidad. Es decir, cuando usted está midiendo su ROE, lo que está midiendo es qué capacidad va a tener usted en su resultado, ¿verdad? Es decir, en función de los resultados de la operación, cuánto está generando usted
de utilidad. Listo, muchas gracias. Vamos a ver. Muy buenas preguntas. Bueno, vamos a esperar un poco. ¿Qué les ha parecido? Ahí tal vez sus comentarios también, verás si les ha parecido interesante el mundo de las finanzas. Sí. Linda, Xiomara y Raúl, que tienen la mano levantada, no sé si les vamos a abrir el espacio para que puedan preguntar por el micrófono. Bueno, eh, yo creo que por cuestiones de tiempo, con esto culminamos la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos por tu tiempo. También quiero agradecer nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy, en especial a faculty de ESI School of Management, quien hizo posible que realizáramos el evento del día de hoy. Y por supuesto al licenciado José Antonio Berman por haber compartido con nosotros sus valiosos conocimientos de un tema tan importante. También agradecemos el apoyo de los miembros del Sponsors Club, Platino, Dagas, Picosa y GK, miembros Plata, Fruit of the Loom e Inversiones Aliadas. Les comentamos nuevamente que se les estará compartiendo la presentación y el link de YouTube de la conferencia. Y también les invitamos a seguir las redes sociales de nosotros, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram, y nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales les mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un feliz día. Gracias a todos.